Bien, hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Vamos a avanzar con el tema de esta noche, ya que hoy no tuvimos el servicio por motivos de la lluvia, pero también por motivos de salud y otros detalles personales, tal vez familiares, ¿verdad? Pero necesitamos continuar estudiando la palabra del Señor. Vamos a orar esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por esta oportunidad que nos das. Bendecimos tu nombre, te damos toda gloria y toda honra. Te suplicamos, Señor, que esta noche nos bendigas y nos hables por medio de tu Espíritu Santo. Ministranos, Señor. Te rogamos que obres maravillas, milagros, sanidades, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé una palabra que nos fortalezca en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, hemos estado hablando acerca de los cristianos. Entre paréntesis le pusimos discípulos, y hemos basado este tema en Hechos capítulo 11, verso 26, donde nos dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos. Entonces, discípulos, hermanos, viene siendo una palabra sinónima de cristianos. A los cristianos también son llamados discípulos, y a los discípulos también se les llama cristianos, por primera vez en Antioquía. Pero aquí, ¿verdad? Quisiera subrayar que todo discípulo, ¿verdad?, es cristiano, y todo cristiano debería ser un discípulo. Entonces, hermanos, ese nivel llamado discípulo, hermanos, es necesario que nosotros lo alcancemos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hay por lo menos unos 5 niveles o 5 estaturas de crecimiento espiritual. El primero es oyente. Hay gente que llega, hermanos, a la congregación como oyente. Oyen. La Biblia dice que la gente se agolpaba para escuchar, para oír la voz el mensaje que el Señor daba. Entonces hay gente que es oyente, pero cuando la gente oye, la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. En tanto que nosotros oímos la palabra, hermanos, nos volvemos creyentes, porque vamos asimilando esa palabra. Y luego de creyente, hermanos, viene el discípulo. Ya el discípulo, hermanos, este nivel o esta estatura de crecimiento espiritual es importante, porque ya el discípulo, hermanos, se bautiza. Ya el discípulo está en un nivel donde él está dispuesto a aprender cada día más y más. Y luego de esa estatura o ese nivel de discípulo, no debemos quedarnos ahí, hermanos, sino avanzar al nivel de siervo, de servir a nuestro Dios. Siervo no solamente es un pastor, siervo es usted, siervo es todo aquel que es un discípulo. De ahí, de entre los discípulos, salen los siervos. Y después de ello, hermanos, debemos seguir avanzando hasta llegar al nivel de amigo de Dios, así como Abraham. Luego de ello, hermanos, bueno, ya habiendo explicado esto, entonces entendemos que son 5 niveles, y el tercer nivel, que es de discípulo, es del que nosotros vamos a estar hablando. Pero también, hermanos, les decía que puse demasiadas características de los cristianos discípulos, que no las voy a enumerar para que vayamos avanzando, porque tal vez hablemos solamente algunos puntos del carácter de los cristianos discípulos. Tal vez no hable más que unos 25 minutos, porque estoy sintiendo mi garganta un poquito mal. Entonces,
Vamos a ver cuáles son las características de los cristianos discípulos. Ya hablamos de algunas de ellas. Una de las características de las cuales vamos a hablar hoy, hermanos, son los discípulos cristianos o los discípulos que también llevan mucho fruto para el Señor. Hemos hablado en otras ocasiones que en el nivel, hermanos, digamos regular, en el nivel atrio, debemos dar fruto, pero también en el nivel santo, que es el nivel bueno, debemos dar mucho fruto, y en el nivel santísimo, que es el nivel óptimo, hermanos, debemos dar más fruto. Entonces, el Señor dijo que Él era la vid verdadera y nosotros los pámpanos, y que los pámpanos debían dar fruto. Luego dijo en ese mismo capítulo 15, capítulo 15 de San Juan, dijo que que los discípulos o los pámpanos debían dar mucho fruto y luego más fruto. ¿Ok? Es decir, que el 30%, hermanos, de fruto es el nivel atrio, 60% el nivel santo y el 100% el lugar santísimo, más fruto. Entonces, hermanos, dice San Juan capítulo 15, verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, debemos llevar mucho fruto. Y de esa forma, dice la Biblia, que seremos discípulos. O sea, es una característica de los que llegan a ser discípulos del Señor, y esto glorifica al Padre, hermano. Así que dar fruto, producir, es importante porque nosotros somos árboles también y debemos estar plantados en la casa del Señor para que nosotros podamos dar fruto bueno. Otro de las características es que entre los discípulos se escogen a los siervos. No se puede escoger un siervo, hermanos, de entre los creyentes o entre los oyentes. Deben ser de entre los discípulos. Hechos 6:2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí hay un problema en Hechos capítulo 6, que la iglesia, como había crecido mucho, hermanos, no se estaba atendiendo bien a las viudas, solamente a las viudas judías, pero a las griegas, a las que eran de otras naciones, no se estaban atendiendo bien. Entonces los 12 discípulos o los 12 apóstoles convocan a la multitud de los discípulos, que eran una gran parte, hermanos, de la iglesia, y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, que dejemos de predicar la palabra, que dejemos de preparar el mensaje, el alimento espiritual, y que nos pongamos a hacer otras cosas que no van con el ministerio nuestro. Hechos 6:3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, hermanos, ¿de dónde se buscaron a los siervos, a los que van a servir a las mesas? Se buscaron de entre los discípulos. Pero estos tenían que ser varones de buen testimonio. Debían ser llenos del Espíritu Santo y debían estar llenos también de sabiduría. Entonces, no era nada más, ¿verdad?, de ponerlos por poner. Y entonces dijeron los apóstoles, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dos cosas que son importantes que subrayemos en esta noche.
dos funciones primordiales del ministro, que son persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. El pastor, hermanos, los pastores, los ministros, no debemos, ¿verdad?, enfocarnos en otras actividades que no sea la oración y la preparación del mensaje y el estudio de la palabra, hermanos, y la enseñanza de la palabra, la predicación de la palabra de Dios, ¿verdad? Mientras que para servir, hermanos, a las mesas, perdón, deben ser hermanos que salgan de entre los discípulos. Yo creo que usted me está entendiendo bien. Los discípulos, hermanos, o sea, los cristianos, deben permanecer o permanecen en la palabra de Dios. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, hermanos, permanecer en la palabra del Señor, permanecer, hermanos, estudiando, no solamente leyendo, estudiando, escudriñando las escrituras, la palabra, oyendo la palabra de Dios, recibiendo el discipulado, hermanos, permaneciendo en la palabra del Señor. Hermanos, de esa manera nosotros seremos verdaderamente los discípulos del Señor. Entonces, nadie que pretenda llamarse discípulo o cristiano debe prescindir, hermanos, de la palabra de Dios. Todo aquel que tiene como meta crecer, desarrollarse, llegar a ser discípulo, después siervo y después amigo de Dios, debe permanecer en la palabra de Dios. No solamente estudiando, no solamente escudriñando, sino obedeciendo. Debe, aparte de obedecer, compartirla. La palabra del Señor, hermanos, dijo alguien, debe compartirse. El evangelio debe predicarse. Y en cuanto usted pueda, dijo alguien, también debe hablar el mensaje. ¿Y cómo es eso? Bueno, primero debemos dar testimonio, el testimonio del cambio que produce la palabra del Señor en nosotros. Amén. Por eso, pues, los discípulos debemos permanecer en la palabra de Dios. Siempre debemos, hermanos, mantenernos estudiando la palabra de Dios, siempre. Ser discípulos no debemos dejar de serlo nunca. Siempre debemos ser discípulos, aprendices. Nunca podremos decir, yo ya me sé tal o cual tema, ¿verdad? Si ponemos atención, si escuchamos el mensaje, tal vez, hermanos, pudiéramos decir, esa parte yo no la había entendido de esta forma. Porque la palabra de Dios, hermanos, es rica, es abundante en cuanto a enseñanzas. De un solo verso podemos sacar, hermanos, podemos encontrar riquezas abundantes en un solo verso de la palabra de Dios, porque toda escritura es útil para instruir, para corregir, para enseñar, para guiar, ¿sí? Entonces, hermanos, al discípulo también se le demanda negarse a sí mismo. A todo cristiano, hermano, todo aquel que quiera seguir al Señor, se le demanda negarse a sí mismo. Es decir, hacer a un lado el orgullo. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Fíjese. Entonces, el Señor dice a sus discípulos, no a cualquier persona, solo a sus discípulos. Y luego de eso, que no solamente, hermanos, porque son sus discípulos, les está ordenando, sino que les está dando una indicación que va a depender de la voluntad del discípulo. Si alguno quiere,
Eso tiene que ver con la voluntad. El Evangelio, hermanos, usted sabe que el mensaje del Evangelio no se impone, sino que se expone. Y el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, alguien quiere seguirme, alguien quiere ser cristiano, alguien quiere seguir siendo discípulos, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que hacer a un lado el yo, el ego. Tiene que hacerlo a un lado y tomar su cruz. Es decir, estar dispuesto a morir. Y si está dispuesto a morir a sus deseos, a sus pasiones, a sus planes, a sus derechos, toma tu cruz. Tome su cruz, dijo el Señor, y sígame. Entonces, alguien que se niega a sí mismo, que toma su cruz y sigue al Señor, es un discípulo, es un cristiano. Amén. Bien, no tengo aquí hoy a la hermana Olga Lidia para que nos ayude para ver quiénes están conectados, pero vamos a continuar. Dios bendiga a cada hermano. Tal vez mi hija me pueda ayudar a ver quiénes están conectados para saludarlos. Amén. Ahí nos dice Laila Ochoa. Laila Ochoa. Dios bendiga a mi mamita. Dios te bendiga, mamá. Y Ángel Alberto. El hermano Ángel Alberto, Tique Torres, Dios les bendiga. Dios bendiga a Sandy, Dios bendiga a Farid Eliú. Amén. Bien, entonces continuamos. Los discípulos, o sea, los cristianos, deben aborrecer aborrecer su propia vida. Pero eso tiene un significado, no es nada más así como lo escuchamos. Lucas 14:26, hermanos, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otro versículo, en otros versos de los otros evangelistas, dice, si alguno ama más a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y ama más su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, ya al juntar estos dos puntos de vista, ¿verdad? De los evangelistas, entonces diríamos, hermanos, que debemos amar, no aborrecer pues a nuestros padres, sino amar más al Señor que a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos y aún a nuestra propia vida. Por eso cantamos un canto que dice, te amo más que a estos, te amo más que a nadie, te amo más que a todos, Dios, mira mi corazón. Ese es un canto que expresa pues que nuestro amor debe ser mucho más grande o más fuerte hacia el Señor que hacia nosotros mismos. Amén. Bueno, vamos a ver qué tiempo llevamos ahí, hija, me ayude. Los discípulos, hermanos, deben renunciar a todo lo que poseen. Unos 10 minutos más vamos a continuar, hermanos. Los discípulos deben renunciar a todo lo que poseen. También esto hay que explicarlo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. También tiene que ver, hermanos, con renunciar, tiene que ver, hermanos, con precisamente con no amar más lo material, ¿verdad?, que al Señor. Decía un hermano que escuchaba hace unos días en una prédica y que lo compartí con usted en el grupo. Perdón, hermanos, ahí en el grupo, y ese hermano decía, Dios no necesita nuestro dinero. El dueño del oro y la plata, ¿por qué nos pide entonces las primicias, los diezmos, las ofrendas? Porque Él no quiere, hermanos, que nosotros nos materialicemos, que nuestro Dios sea en las riquezas,
Que nosotros, hermanos, no amemos más las riquezas que a Dios, que valoremos más el dinero que nuestra relación con el Señor. Por eso dice así, pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso es tremendo, porque no cualquiera puede ser un discípulo. Cualquiera puede decir soy cristiano, pero no cualquiera puede renunciar a lo que posee y decir esto te lo doy, Señor, esto es tuyo, esto te pertenece a ti. Así que, hermanos, aquí hay una enseñanza. Renunciar, ¿verdad? Es una manera de decirle al Señor, Señor, mi casa, mis terrenos, mis carros, lo que yo tengo en lo material te pertenece a ti, es tuyo. Dispón de él en cuanto lo necesites. Amén. Ok. Los discípulos deben amarse unos a los otros. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, el amor, hermanos, es una de las evidencias que se notan, evidencias que se ven, eso quiere decir evidencia, ¿verdad? Algo que se ve, que se nota, es el amor los unos con los otros. Entonces debemos amarnos unos a los otros y este es un mandamiento, hermanos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, dijo el Señor. Y todo aquel que no ama a su hermano no ha nacido de nuevo. Todo aquel que no ama a su hermano todavía está en tinieblas. Entonces tenemos que amar a nuestros hermanos. Los discípulos, o sea, los cristianos, deben crecer hasta llegar a ser como su maestro. No debemos estancarnos. No debemos quedarnos, hermanos, solamente como discípulos. No debemos quedarnos como aprendices. No debemos quedarnos como oyentes, como creyentes. Debemos avanzar, hermanos. Mateo 10:24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Pero nos está dando un tope, nos está dando, hermanos, el nivel al cual debemos llegar. Si usted es discípulo, debería llegar a ser como su maestro. No debería estancarse. Dice Mateo 10:25, bástale al discípulo ser como su maestro. Entonces tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos. Usted no puede pasarse la vida 10, 15, 20 años diciendo, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo no entiendo, es que... y poner tantos obstáculos, hermanos. El Señor quiere que usted y yo nos desarrollemos y que crezcamos, hermanos, hasta que lleguemos a ser como el Maestro. Amén. No nos estanquemos. Nosotros no debemos estancarnos. Mire aquí Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, dice el apóstol Pablo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es lamentable cuando uno como pastor dice, ay padre, a los hermanos fulanos no les ha caído el 20. No han crecido, siguen siendo enanitos espirituales. Voy a repetir esa enseñanza, voy a repetir y voy a darles otra vez lechita, porque sí les creció la cabeza, ¿verdad? Pero no creció su cuerpo, no se desarrollaron, no son maestros. Hermanos, ya deberían estar discipulando a otros, pero todavía necesitan llevar el discipulado porque empiezan y no terminan. Nunca pueden desarrollarse porque no se dejan enseñar, porque ellos creen saberlo todo. Entonces algunos comienzan pero no terminan. Entonces, hermanos, ya usted y yo deberíamos ir avanzando hasta ser maestros. No se estanque, no se quede.
enanito. No le estoy diciendo chaparro, enanito. Amén. Luego de eso, hermanos, los discípulos corren el peligro de ser seducidos por los judaizantes, quienes ponen sobre los discípulos un yugo que ni ellos ni sus padres han podido llevar. Es decir, quieren que guarden la ley. Son legalistas. Hechos 15:10 dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Fíjese qué tremendo, hermano. Poner sobre la cerviz de los discípulos un yugo, una carga que ni nuestros padres pudieron llevar, ni nosotros pudimos llevar. Y entonces viene alguien nuevo y queremos imponerle nuestra ley. Lo que escuchamos por ahí, ¿verdad? En algún predicador o en alguna iglesia, que si hay que dejar de hacer esto, dejar de ponerse tal cosa, o bien ponerse tal situación. ¿Por qué? Porque son personas legalistas. Entonces, hermanos, el discípulo corre el peligro de ser seducido por los judaizantes, la gente legalista. Entonces, hermanos, no podemos ni debemos permitir que se ponga yugo en los hermanos que ahora son discípulos. Amén. Claro, tenemos que cambiar algunas cosas para bien. Tenemos que mejorar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, incluso la forma de vestir, ¿verdad? Porque a veces nuestra forma de vestir o la forma de vestir de algún hermano o hermana puede traer una tentación a algún hermano que anda carnalmente, que anda en la carne. Entonces debemos tener el cuidado. Entonces, hermanos, aquí vamos a terminar con este tema. No, el tema no se termina, porque hay muchos puntos más que están en la Biblia que no tengo a la mano ahora mismo. Vamos a orar y damos gracias al Señor por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta noche. Bendecimos tu nombre. Te adoramos, Señor. Te exaltamos. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Ayúdanos para ser discípulos, para ser cristianos conforme a tu palabra. Muchas gracias. Ministra a los hermanos y extiende tu mano sanando toda dolencia, toda enfermedad, todo mal. Amén. Nada más déjenme saludar, hermanos. Vamos a saludar a los hermanos quienes están ahí conectados. Amén. Estrella. Hermana Estrellita, Telle, Sí, Martínez. Estrella. Hermana Estrellita, Dios les bendiga. Laila y Diana. ¿Perdón? Laila Ok. Ochoa y Diana. Bien, son 3 los que están conectados. Dios me los bendiga, hermanos. Pido sus oraciones por nosotros. Mi esposa está ahora mismo en el hospital, allá acompañando a mi suegra, la hermana Loida Sánchez Pérez. Ore por ella. Y aquí estamos nosotros. La verdad, estamos haciendo un esfuerzo por predicarles la palabra del Señor, darles el alimento espiritual, pero sí nos sentimos un poco decaídos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Amén.